pensando que no solamente será una cosa comercial, de acuerdos de empresas, etcétera, sino que hay temas de geopolítica muy importantes que se deben estar por conversar en el día de mañana. Por eso lo llamé a Alejandro Lauragaray de Urquiza, que es licenciado en Relaciones Internacionales, es académico, profesor universitario y trabaja estos temas de estrategia y de geopolítica. Alejandro, Luciano Garen de este lado, muchas gracias por atender. ¿Qué tal, Luciano? Buenas noches, un gusto saludarte, charlar con vos y gracias por la comunicación. Igualmente, viejo. Bueno, a ver, ¿qué se supone que puede pasar en el día de mañana? Primer comentario un poco más banal, Alejandro, que me dejó muy impresionado el protocolo chino. Yo conozco China, estuve en la Cancillería y demás, y hay imágenes sobre el protocolo de recepción de Trump que son muy impresionantes, entre otras la de un soldado que está en el medio del momento donde el avión de Trump se acerca y la turbina le pasa por al lado de la oreja, el tipo no se mueve, que es una cosa muy china, ¿no? Hay que decirlo así, es muy chino, o sea, yo tengo que quedarme en el lugar donde me dijeron, bueno, el chino se quedó ahí en el lugar donde le dijeron. Totalmente. Pero al margen de estas cosas que son... Perdón, te escucho. No, dale. No, el orden de China, la reglamentación y sobre todo en este momento donde estamos, recibiendo a su par, ¿no? Como lo denominó Trump directamente a China, ¿no? Exacto. Entre Estados Unidos. No, pero sí. ¿Qué informaciones hay, Alejandro, en relación? Yo me imagino que obviamente la situación del Golfo Pérsico, hay una previa hecha por Marco Rubio que recién contaba acá en la radio sobre la situación en Venezuela, poniéndola como el estado número 51 en un mapa, más allá de que se disfrazó con el buzo que tenía Maduro cuando lo secuestraron en Caracas, es decir, hay una serie de cosas que son performáticas, pero entiendo que hay cuestiones geopolíticas de fondo, o supongo que hay cuestiones políticas de fondo o geopolíticas, y en ese sentido va mi consulta, ¿no? Sí, no, a ver, esta es la pelea del siglo, ¿no? Porque estamos en un momento de transición hegemónica entre Occidente y Oriente, ¿no? El centro del mundo, el centro del poder económico, político, y vamos a ver qué pasa en lo militar, está volviendo, después de 5 siglos, al continente asiático, con cabeza en China, ¿no? Recordemos que Occidente, a través de la explotación de las colonias y de nuestros territorios también, ¿no? Se volvió el centro del mundo con el descubrimiento de América, como queramos llamarle. Europa se convirtió en el centro del mundo, después eso pasó, lo heredó Estados Unidos en el siglo XX, tuvimos el siglo británico, después el siglo norteamericano, a medias, ¿no? Entre Unión Soviética también en la Guerra Fría, y estamos en el siglo asiático, Luciano, ¿no? Entonces, este periodo de transición genera estas tensiones donde hay una disputa total entre Estados Unidos y China, y metemos a Rusia ahí, que tampoco queda fuera. La disputa es total, hay una carrera por los recursos naturales, ¿no? Que lo estamos viendo en todo el mundo, una carrera tecnológica, que ahí vos recién nombrabas a Nvidia y a otros empresarios, carrera por recursos naturales, carrera tecnológica, carrera por el espacio exterior, carrera armamentista, ¿no? Porque también se está hablando de las conversaciones para ver si detenemos la nueva proliferación nuclear que estamos viendo, la modernización de los arsenales nucleares de las potencias. Tenemos la carrera contra el cambio climático, que la estamos corriendo marcha atrás, lamentablemente, y eso nos afecta a toda la humanidad, y la carrera monetaria, la disputa entre las monedas también. Es total y se da en todo el mundo. Bueno, acá en América Latina la estamos viviendo, la estamos percibiendo y la estamos sufriendo. Pero bueno, hay también, y acá hay un concepto claro, teórico de las relaciones internacionales, que estamos viviendo un reequilibrio del poder, ¿no? La palabra es el equilibrio de poder, que es constante, que va y viene en también algunos lo llaman nueva Guerra Fría, Segunda Guerra Fría, ¿no? En un contexto geopolítico, es clave la palabra que vos usaste al principio y recién, la disputa es geopolítica y todas las decisiones se dan tomando en consideración la geopolítica. En los Estados Unidos tenemos la guerra en Ucrania, la guerra en Medio Oriente, las tensiones crecientes en Taiwán, toda esa franja
territorial y geopolítica, ya está escrito en los libros de mitad del siglo XX de los Estados Unidos cómo contener el avance de China, ¿no? Y de la Unión Soviética. Bueno, estamos reviviendo ese, pero ya está perdido. La intención de contención, si vos mirás hoy lo que son los socios comerciales de China, es el principal socio comercial de más de 130 países, ¿no? Y bueno, lo que está haciendo Trump, y lo dijo en su estrategia de seguridad nacional, la nueva que publicó, China es un par, ¿no? Y vamos a equilibrar el poder con Rusia, pero bueno, yo voy a dominar América Latina, y bueno, es lo que está intentando, ¿no? Okay. Pero esta reunión es importante, es un gesto mutuo, porque, a ver, entre los grandes se disputan las otras regiones, pero entre los grandes no se van a pelear entre sí. Pero hoy no tenemos una guerra mundial, Luciano, desatada y abierta solamente por la disuasión nuclear. Si no, estaríamos viviendo nuevamente en un conflicto de ese tipo. Sí. Ahora, en relación a esto que comentaste, digamos, la idea del reequilibrio, eso implica salir de un equilibrio previo como el que existió, digamos, como gran acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, Yalta, Bretton Woods, etcétera, ¿no? Todo lo que pasó allí. Ese equilibrio entre las naciones pareciera ser que hoy está viejo, vamos a ponerlo en estos términos, o por lo menos en cuestión, ¿no? En cuestionamiento. Sí, no. Sí. Sí, no, te escucho. No, quería terminar la pregunta, esto era el preámbulo, quería terminar con la idea de si ese reequilibrio conlleva la pérdida de una hegemonía de Estados Unidos que tenía muy claramente sobre Occidente. Sí, no, ya está perdida la hegemonía. Ya, por lo menos desde los últimos 15 años, ya está perdida la hegemonía norteamericana. El equilibrio significa que el nuevo reequilibrio significa que ningún gran poder va a dominar o va a guiar los destinos del mundo, ¿no? A ver, el equilibrio bipolar, el sistema bipolar que hubo durante la Guerra Fría, que terminó en principios de los 90, por la caída de la Unión Soviética, etcétera. Bueno, tuvimos un breve momento unipolar de una década, ponerle más o menos, aproximadamente entre los 90 y los principios de los 2000, de los Estados Unidos como superpotencias. Recordarás el fin de la historia de Fukuyama, claro, etcétera. Todo, bueno, esto era todo fomentado por la Academia Norteamericana, financiada por el Estado, ¿no? Para buscar instalar esa idea de somos los mejores y vamos a ser los mejores por siempre. Bueno, no, por supuesto que no. Ya 10 años después eso se quedó en la historia, y empezó con el ascenso, que China ya venía desde el 78 con su política de apertura, de crecimiento y una estrategia de largo plazo que lo ha aplicado en forma sistemática y de una forma impresionante que ha asombrado el mundo y lo sigue asombrando, ¿no? Porque hoy el PBI en paridad de poder adquisitivo es muy superior al de Estados Unidos, o sea que produce mucho más que los Estados Unidos, compra y vende mucho más que los Estados Unidos. Lo que pasa es que los Estados Unidos tienen el principal PBI a nivel nominal, porque bueno, es todo carísimo en los Estados Unidos. Pero, por supuesto, estamos en un sistema multipolar y el equilibrio de poder es esa lucha constante, ¿no? A ver, Rusia recupera poder. Usamos a Ucrania para buscar debilitar a Rusia, pero Rusia toma parte del territorio que antes pertenecía a Ucrania y ahora aumenta su poder. Y Estados Unidos quiere equilibrar el poder con Rusia, incluso debilitando a la Unión Europea, porque nos vamos a hacer, si nos ponemos a analizar un poquito, Estados Unidos busca retomar cierto control sobre Europa que venía perdiendo. Porque después de la crisis del 2008, Estados Unidos perdió muchísimas posiciones y las ganó Rusia y las ganó China, y lo mismo pasa en Medio Oriente. Irán había crecido en poder en Medio Oriente y ahora por supuesto que no lo iba a destruir, no le iba a poder hacer una guerra en el territorio. Yo lo vengo diciendo hace más de 10 años esto, porque sería catastrófico para Estados Unidos. Y bueno, lo que está haciendo es buscar empujar a Irán ahí de la región, usando a Israel también como parte de su estrategia, para buscar tener un mayor poder en Medio Oriente y equilibrar ahí el poder con este bloque emergente euroasiático. Y lo mismo busca hacer, bueno, a través de Taiwán, contener la expansión de China en esa región. Y bueno, es la lucha continua y la puja eterna por el equilibrio. El equilibrio se rompe cuando se debilita uno, cuando hay una guerra, que pasó en la Primera Guerra Mundial, el equilibrio de poder que se estaba dando previo a la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno rompe el equilibrio hay una guerra y después se vuelve a cierto, entre paréntesis, orden, ¿no? Pero ahora, como hay disuasión nuclear, como los grandes no se van a pelear porque morimos todos, ¿no? La mutua destrucción asegurada,
Bueno, hacemos guerras híbridas, usamos a uno para atacar a otro, buscamos hacer espionaje, robo de tecnología y todas estas pujas, estas carreras que te mencionaba recién, bueno, para intentar hoy Estados Unidos, como me lo dijiste, perdió la hegemonía, pero dice, bueno, quiero perder lo menos posible, quiero quedar reacomodado en este siglo que ya no es mío, ¿no? Porque es el siglo asiático, de la mejor manera posible. Y bueno, voy a equilibrar con China, voy a retomar lo que pueda de poder en Europa, voy a equilibrar con Rusia en Europa del Este, en la puerta del Heartland, ya que hablamos de geopolítica, el Heartland de la geopolítica, donde ya hace más de un siglo decía, bueno, no hay que permitir que Moscú, Berlín y París estén unidos. Y bueno, eso lograron con la guerra en Ucrania los norteamericanos. Esa era la clave también, ¿no? No les importa Ucrania, no les importa Zelensky, lo van a usar hasta que no les sirva más. Y en Medio Oriente, lo mismo. Y bueno, ahora se sientan los grandes a la mesa, como se sentaron en su momento Trump y Putin en Alaska, se sientan ahora Trump y Xi Jinping en Pekín, lo que no es menor, porque va Trump a decir, bueno, che, está bien, porque no va a lograr reducir el déficit fiscal, no va a lograr el gran problema estructural que tienen los Estados Unidos, y esto se estudia las grandes potencias, auge y caída de las grandes potencias, de un libro famoso de Paul Kennedy, un economista liberal. Bueno, y explicaba los periodos de auge y caída, y Estados Unidos está en su periodo de caída. ¿Qué lugar le das, Alejandro, en esta conversación o charla o reunión que va a haber mañana, donde entiendo que se van a repartir un poco el mundo, a la cuestión Taiwán, que es tan cara, digamos, para China desde hace tantos años, ¿no? Sí, bueno, es clave. Sí, por supuesto, se sientan y hablan de todos los temas importantes del mundo, no solamente de los chips y de la soja, ¿no? Hablan de todos los temas importantes del mundo. Y la cuestión de Taiwán es clave, es vital. A ver, Estados Unidos tiene desde hace décadas, ¿no?, su postura de ambigüedad estratégica. Por un lado, en lo formal reconoce la postura de una sola China. O sea, en lo formal reconoce la postura de China continental, pero en lo real le sigue vendiendo armas, dice yo la voy a defender, no la van a invadir, voy a defender su autonomía, etcétera, etcétera. No independencia, autonomía, ¿no? Y China dice, y está publicado en su libro blanco, si se declara independencia usamos la fuerza. Esto está escrito y publicado, y si los chinos lo escribieron y lo publicaron, no dudes de que esto puede pasar. La hipótesis de guerra, yo lo vengo avisando ya en varias entrevistas, participaciones y publicaciones. Tuvimos Europa del Este, que todavía no terminó, tenemos Medio Oriente, y guarda que la próxima guerra puede ser en Taiwán. Puede ser en Taiwán porque puede haber parte de la estrategia norteamericana, o sea, hay una línea de la estrategia norteamericana, así como había una línea negociadora con Irán y otra línea belicista con Irán. La negociadora la llevó a cabo Obama, que llegó al acuerdo, y después Trump lo volteó, y Trump utilizó la línea estratégica belicista. Bueno, hay una línea estratégica negociadora con respecto a Taiwán y hay una línea belicista que es menor, ¿no? Pero sería muy complicado, mucho más grave en términos de afectación al comercio, a la industria, a todo el mundo, sería mucho más grave todo lo que vivimos hasta ahora. Y lo cierto es que, bueno, si estamos en un juego de suma cero, si China se reunifica, ¿no?, con Taiwán, bueno, el poder de China en la región va a ser enorme y Estados Unidos va a ver muy minimizada su influencia en esa región. Y si Taiwán sigue así, escalando estas tensiones, bueno, no sé hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y es un statu quo que Estados Unidos busca mantener, ¿no? Está claro que si no hubiera viajado. Estaba pensando eso, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, ¿qué pensás, Alejandro, sobre el tema Golfo Pérsico, Irán? En este momento, que va a formar parte, obviamente, de uno de los ejes en la mesa de mañana. ¿Qué puede llegar a pasar ahí? Teniendo en cuenta también algo que yo permanentemente contamos acá en el programa, que es la situación del petróleo asiático o persa, hacia Oriente y no tanto hacia Occidente. En fin, esta cuestión más económica y también geopolítica muy importante que hay, porque depende del desarrollo de las naciones, ¿no?, de ese recurso. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué imaginás de qué se puede tratar la intervención de China sobre el tema del Golfo Pérsico?
A ver, bueno, tengamos en cuenta primero que tanto Venezuela como Irán eran y son importantes proveedores de petróleo de China, y tampoco, o sea, es una de las razones, entre las tantas razones con las cuales Estados Unidos fue por ellos, tiene que ver con debilitar también el acceso de China al petróleo, que no logró porque China diversificó sus fuentes y aparte hay una integración energética muy fuerte en el bloque euroasiático. Esto es que cuanto más quieras contener la emergencia del bloque euroasiático, más va a avanzar, ¿no? Esa es la trampa donde está entrando Estados Unidos, ¿no? Y está perdiendo en esa trampa. Y con respecto a la guerra en sí, bueno, históricamente, y esto, Luciano, vos lo debés saber también, porque sos conocedor de la historia, yo te escuché más de una vez en tu programa. A ver, el iniciador de este lío en Medio Oriente, que fue el Reino Unido, bueno, Francia en su momento, luego heredó Estados Unidos ese caos generado del eterno y el trillado divide y triunfarás, como hacen también en Centroamérica con los líos que estamos viendo ahora, pero ese divide y triunfarás para no permitir que haya una potencia o que haya un bloque de poder fuerte en Medio Oriente que pueda dominar el comercio del petróleo mundial, ¿no? A ver, acá hay dos claves. Con respecto a China, bueno, China por supuesto que es aliado de Irán, que van a negociar. A ver, negocio, bueno, yo no voy a avanzar tanto, vos permitime esto, vos bajame los aranceles a la soja, yo te dejo comprar más chip de Nvidia, que Nvidia los diseña y se fabrican en Taiwán. Eso hay que tener en cuenta, no es que Nvidia los fabrica. Igual Estados Unidos, tanto Estados Unidos como China, están estableciendo nuevas fábricas de microchip. Ahí no sé qué va a pasar después con Taiwán. Porque Estados Unidos dice, bueno, si se viene más lío en Taiwán en el futuro, bueno, yo por las dudas empiezo a construir fábricas en Arizona, en Ohio, para fabricar los microchips, porque no sé qué va a pasar en Taiwán. Y en la región de Medio Oriente, bueno, Estados Unidos va a intentar mantener el mayor tiempo posible esta... mayor influencia, mayor poder. Por la fuerza vos no terminás pudiendo sostener mucho. Veamos lo que pasó en Afganistán, veamos lo que pasó en Irak. Las monarquías del Golfo consideran a Estados Unidos como un aliado molesto, un aliado que tienen que soportar. Sí. Luciano, sí. ¿No? Digo... se notó con lo de Emiratos Árabes, perdón, Alejandro, pero se notó con lo de Emiratos Árabes saliendo de la OPEP, ¿no? También en ese sentido. Bueno, sí, en ese sentido Emiratos Árabes, bueno, le hace le da la derecha a Trump, dice, bueno, salga la OPEP, pero sigue hablando con Irán, claro. Y Qatar sigue también hablando con Irán, y bueno, hacen lo que pueden, porque bueno, también tienen sus presiones, sus amenazas, y todo país hoy, en esta gran disputa entre las grandes potencias, tienen que lidiar con estas tensiones y tienen que tener una cintura política para la supervivencia, para cuidar a su población y para no quedar en el medio, aunque terminan quedando en el medio muchas veces, pero tienen que lidiar con esas tensiones para sufrir lo menos posible, ¿no? Entonces se tienen que bancar bueno, Israel, que está en una geopolítica expansionista hoy, territorial, porque bueno, considera a Irán una amenaza a su supervivencia, Irán considera lo mismo sobre Israel y sobre Estados Unidos, y bueno, ese es un nuevo equilibrio que se gesta en la región. China, por supuesto que respalda a Irán, pero no se va a meter a nivel militar, a nivel militar en forma directa, ¿no? La última vez, por supuesto que Estados Unidos y China se enfrentaron en una guerra en forma directa, la última vez fue a los principios de los 50, en la guerra de Corea. Es decir, recordarás, ahí hubo enfrentamiento, fue el último enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China fue ahí, pero bueno, las relaciones internacionales, tanto entre las grandes potencias como entre grandes y medianas, eso son todas escalas de grises, no es blanco y negro. No, sí. Entonces, decía, bueno, ¿va a haber paz en Medio Oriente? Y yo te digo, no va a haber paz en Medio Oriente. Y por más de que no va a haber paz en Medio Oriente. Van a seguir las tensiones, va a seguir todo como antes. Otra vez me hacía una entrevista. Bueno, se juntó Israel con el Líbano y la foto y la reunión, pero ¿ustedes se piensan que eso va a generar paz en la región? En absoluto, porque es una estrategia de Estados Unidos que no haya paz en la región, como también es una estrategia de Irán de buscar y hacer crecer su influencia en la región. Y ahí va,
te hago retroceder, después avanzas un poco vos y es la eterna disputa por el poder de la historia de la humanidad. Claro. Luciano. Clarísimo, Alejandro, te agradezco mucho tu tiempo y tus palabras y seguiremos conversando sobre estos temas que por supuesto nos interesan mucho y a mí por lo menos me desatan lecturas que después puedo llevar a mi casa y me gusta. Así que te agradezco mucho tu tiempo, Alejandro. Por favor, Luciano, gracias a vos y un placer haber charlado contigo. Igualmente, un abrazo. Era Alejandro Laurnagaray de Urquiza, licenciado en Relaciones Internacionales, académico, profesor universitario. Me quedé pensando algo de lo que escuché, que es el aprovechamiento que escuché recién de Alejandro, ¿no? El aprovechamiento que hizo Estados Unidos del tema Ucrania, que arrancó en 24